Es lo mejor que nos puede pasar, comenzar un día hermoso que el Señor nos ha regalado en su bondad, en su misericordia. Esas misericordias que se hacen nuevas cada mañana, hoy se han renovado sobre nuestras vidas y Él nos permite comenzar el día estudiando su santa palabra. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes. Nos gozamos de estar con ustedes y esperamos que el estudio de esta porción del Pentateuco les resulte de utilidad y que la palabra de Dios ilumine los corazones. Muy buenos días a todos, feliz día de reposo. Como decimos siempre, un privilegio para nosotros estar junto a ustedes, poder abrir las Escrituras con total libertad, dejando que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a entender tanta enseñanza, tanta riqueza, tanta revelación. Y hoy abordando probablemente uno de los capítulos de la Biblia más, para algunos controversiales, para otros reveladores. Así que bueno, mucho trabajo por delante. No dejar tampoco de agradecer al pastor Enzo, que siempre está allí del otro lado ayudándonos con toda la parte técnica para que usted, donde quiera que esté, pueda recibir esta enseñanza, esta reflexión que sábado tras sábado hacemos juntos. Bueno, y hoy nos toca una porción que es la número 31. Para aquellos que les gusta numerarlas, sí, obviamente tienen números, son 54. Esta es la número 31. La número 31 se llama Emor, que quiere decir diles. Exactamente. Diles, Y en una fecha especial, porque estamos así, caminando ¿hacia dónde? Estamos caminando rumbo a Pentecostés, lo que tradicionalmente se ha denominado la cuenta de Homer. Exacto, día 28. Y hoy estamos en el día 28 de esa cuenta, que es hacia la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. El nombre bíblico de la fiesta es la fiesta de las semanas. El nombre que se derivó de la traducción al griego fue Pentecostés, que quiere decir 50. Pero en realidad son, vamos a ver después, dentro de un rato. En un ratito. 7 semanas más un día. Exactamente. Y 7 semanas más un día da 50, así que si le llamamos la fiesta de las semanas, está bien. Y si le llamamos Pentecostés, también está bien. Entonces, vamos a estudiar los capítulos hasta llegar a ese capítulo 23, donde vamos a estar viendo entre las otras fiestas, esta que es la fiesta de las semanas. Así que vamos a empezar entonces. Ada nos va a decir cuáles son las lecturas para esta enseñanza y cuáles son los temas, y directamente ella va a empezar a enseñarnos, a hacer el estudio de esta porción que corresponde a este día. Bien, la porción, como bien decía Horacio, es la número 31. En hebreo el nombre es Emor. Emor significa diles, porque dice, Jehová dijo a Moisés, dile a quién. En este caso comienza hablándole a los sacerdotes hijos de Aarón. Por eso el nombre es diles. La lectura que abarca es Levítico capítulo 21, versículo 1 al 24, versículo 23. Es decir, que vamos a abordar en este estudio de esta semana, que ustedes ya estuvieron estudiando durante toda la semana, 4 capítulos completos del libro de Levítico, 21, 22, 23 y 24. Luego la porción de los profetas es Ezequiel 44, del 15 al 31, Lucas 14, del 12 al 24. Eso del Nuevo Testamento. Exactamente, el Nuevo Testamento es Lucas 14, del 12 al 24. Los temas que abarca es las leyes del sacerdote, leyes para el sumo sacerdote, o sea que hay instrucciones específicas que Dios va a dar a los sacerdotes y al sumo sacerdote, cuáles serán los defectos descalificantes para poder ministrar en el templo, la santidad de las ofrendas, animales con defectos, la profanación del nombre de Dios. Este es un tema recurrente, se habla mucho de esto, la profanación del nombre de Dios. En Levítico 23 vamos a hablar de las fiestas de Dios,
Luego en el 24 la menorá, pan de la proposición y el blasfemo. Una situación bastante triste que se produce ahí en el pueblo y que Moisés va a tener que ejecutar juicio de acuerdo a lo que Dios le indica. ¿Cómo vinculamos esto con la porción de Ezequiel? Si ustedes estudiaron Ezequiel 44, ahí está hablando específicamente de lo que Dios dice, ¿no?, con respecto a cuáles debían ser las cualidades, las características, las leyes que también debían seguir los sacerdotes. Y en este caso, Ezequiel 44 habla del tercer templo, ¿no?, antes del regreso del Mesías. Mucho de todo lo que está en la Torá se repite, lo repite aquí el profeta Ezequiel con respecto a los sacerdotes. Y Lucas capítulo 14, sumamente interesante porque es Jesús el que habla mayormente en este pasaje, y él va a estar hablando de una parábola, la llamada parábola de la Gran Cena, donde vamos a ver fundamentalmente cómo aquellas personas que de alguna manera habían sido descalificadas para entrar al templo, para servir en el templo, vemos que Jesús, a través de Jesús, a través de ingresar al reino de Dios por medio de Jesús, Jesús les restituye su estatus de dignidad. Ya no importaba cojos, ciegos. De hecho Jesús va a decir, salgan por los caminos, inviten a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, a aquellos que tenían a la vista de la sociedad algún tipo de defecto y que eran desechados, pues vemos a Yahshua, a Jesús, trayéndolos dentro del reino. Es más, instándoles a entrar al reino de Dios. Sí, invitándolos a entrar dentro de la casa del Padre. Exacto. O sea que los que tenían, aunque fueran descendientes de la tribu de Leví, y específicamente de la tribu de la descendencia de Aarón, la descendencia sacerdotal, lo mismo no podían prestar servicio dentro del templo. Uh-huh. Y lo que está haciendo Jesús es decir, el Padre los invita a su casa, a entrar a su casa. A los cojos, paralíticos, ciegos y mancos. A los que tienen defectos los invita a entrar. Es muy interesante la relación del Antiguo Testamento, de estas leyes, con la parábola que contó Jesús. Es esclarecedor, es muy esclarecedor como lo que Dios mira no es lo exterior, sino el corazón de aquellos que están dispuestos a venir a su invitación y Él los sana. No es que llena su casa, llena su templo de enfermos. Eso es un error. No los llena de enfermos. Los invita a los enfermos para sanarlos. Por eso Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero no es que mete a su iglesia, a su congregación, enfermos o defectuosos para que sigan siéndolo, sino que Él es el médico divino que los sana, los invita a venir, los invita a entrar para ser sanados por Él. Por eso muchos dicen, no, la iglesia es un hospital. ¿Es un hospital? Sí, es cierto, pero nadie quiere vivir enfermo aunque esté en un hospital. Seguro. Entra al hospital estando enfermo para ser sanado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que vamos a empezar ahora con el capítulo 21, con la introducción y con el capítulo 21 para ir... Es larga la de hoy, son 4 capítulos, así que vamos con todo con esto. Bueno, vimos la porción de la semana pasada, una de las partes importantísimas es que Dios le había dado el mandamiento a toda la nación que debían aspirar a alcanzar la santidad. Y vimos también detalladamente todas las instrucciones que Dios le da a su pueblo para alcanzar esa condición de santidad. No solamente hablaba de la relación de cada uno con Dios, sino que hacía mucho hincapié en la relación de cada uno con su prójimo. Y esto es también fundamental para mantener y desarrollar la santidad. Ahora, la Torá se va a abocar a los sacerdotes cuyo servicio a Dios, cuyo servicio divino, les confiere la responsabilidad particular
de mantener estándares más exigentes de conducta santa y de pureza. Estas instrucciones tienen por fin obligarlos a los sacerdotes a preservar la dignidad de su sacerdocio con el mayor celo y diligencia. Entonces empezamos con el capítulo 21. El primer párrafo que Ada nos va a hacer estudiar o a relatar es del 1 al 9, el versículo del 1 al 9, donde dice que Yahweh dijo a Moisés: habla a los hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Está hablando a todos los sacerdotes, no a los sumos sacerdotes, a todo el reino de sacerdotes. Recordemos, para que podamos entender este pasaje, que todos nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Es más, tres cosas somos: un especial tesoro para Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. Todo creyente es un sacerdote en ejercicio. Así que miren lo que le dijo a los sacerdotes: que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, dice, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano, por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre del pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura, y sigue el tema de la tonsura, de las cortaduras, de los... expresiones de duelo exageradas. Exacto, rasguños. Y después habla de no profanarán el nombre de Dios con las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de Dios ofrecen los sacerdotes. O sea, no pueden hacer estas cosas, contaminarse porque son sacerdotes. Eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿no? No pueden contaminarse porque son sacerdotes, porque ofrecen ofrendas a Dios. Entonces usted ve, lo tiene ahí en su Biblia, ahí abierta la Biblia, mire del 1 al 9, bueno, y Ada nos dice a qué se refiere estos 9 versículos. Sí, básicamente vemos en Levítico mucho hincapié en el tema de la contaminación ritual, ¿no? Entonces acá les habla a los sacerdotes de esta contaminación ritual. Y los sacerdotes tenían que acercarse a Dios más que nadie dentro del pueblo y familiarizarse con las cosas sagradas, por lo cual debían guardarse de cualquier cosa inmunda a una mayor distancia que los demás. O sea, vimos las instrucciones que los israelitas no podían contaminarse o no debían contaminarse, tratar de no contaminarse. Pero los sacerdotes mucha más atención tenían que prestar a este punto. Acordémonos que siempre decimos, ¿no? Dios es un Dios de vida y no un Dios de muerte. Deben cuidar de no contaminarse en el duelo por los difuntos. Los sacerdotes no deben hacerse incapaces, ¿no? O sea, la impureza ritual es lo que los hace incapaces para entrar en el santuario, a no ser que se tratara de los familiares más cercanos. Por eso ahí hace la lista de cuáles eran esos familiares. Vemos que las únicas excepciones en cuanto a contaminación con cadáver son las que están relatadas a mí con respecto a su propia familia. Y esto es así porque vemos una vez más que para Dios la familia es importante. Luego hable de que se incluye también a la hermana del sacerdote soltera, no casada, porque se está reconociendo la autoridad del marido sobre su esposa. Es decir, que si su hermana ya está casada, estaba bajo la autoridad de su propio marido. Por eso específicamente se lo menciona. Y dice también, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Esto lo dice el versículo 4. Quien ejerce el sacerdocio es alguien especial que requiere santidad. Y como dijimos, y lo vuelve a decir Horacio recién, y lo repetimos, Dios quiere un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso decimos que esta porción es muy rica y muy aplicable a nosotros hoy en día, de acuerdo a lo que Dios dijo en Éxodo 19, del 4 al 6.
tiene que esforzarse en no ser exagerados en las expresiones de su duelo. Habla de que no se harán tonsura en sus cabezas, incisiones en la piel, como señal de luto. O sea, esto era una costumbre pagana, lo de las tonsuras, que eran una especie de corte especial acá arriba de la cabeza, o lastimarse físicamente. Eso era algo que los paganos hacían, pero los ministros de Dios deben ser modelos de paciencia bajo la aflicción, aun cuando se trata de la muerte de los familiares más próximos. Aunque los sacerdotes tienen muchas responsabilidades y más privilegios a veces que los demás israelitas, no tienen ni tienen el derecho de abdicar su puesto o renunciar a sus funciones. Son siervos de Dios y por ello todo descuido o menoscabo en el ejercicio de sus funciones es una profanación al nombre de Dios. Por este motivo, porque ellos son de alguna manera representantes de Dios, intermediarios de Dios entre el pueblo y Dios, por ese motivo deben llevar elevados estándares de conducta y de moral. El sacerdote no es solo un individuo más entre el pueblo, pues es representante del santuario y es responsable ante la nación, ante toda la nación, por su comportamiento. Dios desea la perfección de sus siervos, tanto en el sentido espiritual como en el sentido moral. Y el versículo tal vez más destacable de este pedacito es el versículo 6, porque específicamente Dios da esta instrucción: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrece, por tanto serán santos. Su importante función es una responsabilidad y no un privilegio. Es una obligación que llega con su posición y no debe llevarlos a pensar que son mejores que el resto del pueblo, sino simplemente debe expresarse a través de un rol diferente dentro de la congregación de Yahweh Dios. No son superiores, sino todo lo contrario. Muchos toman ciertas posiciones como un privilegio o como algo de lo cual servirse. Pero en realidad, en esta porción nos queda muy claro que aquellos que quieren ser siervos de Dios, ser parte de su reino de sacerdotes y gente santa, tienen un estándar de moral mucho más elevado. Y esto es un mensaje especial para los pastores y líderes, porque sin lugar a dudas que los pastores y líderes cumplen una función justamente de liderazgo, de conducción, de administración de la congregación y conducción de la congregación hacia las Escrituras, hacia Dios. Entonces esa función de conducción, de liderazgo, liderar quiere decir ir adelante hacia un lugar. La palabra líder quiere decir que va adelante. Entonces cuando se cumple esa función de liderazgo, a veces las personas, el ego de las personas los tiende a hacer pensar de que son superiores, de que tienen una jerarquía superior dentro del cuerpo, dentro de la congregación. Y entonces acá está hablando de eso. Ojo con contaminar la mente, contaminar el corazón, sintiéndose algo especial porque ejercen esa función. Entonces Dios sí les da ese puesto de autoridad. La autoridad siempre proviene de Dios. Y entonces, obviamente, la autoridad exige la contrapartida. Mayor responsabilidad. Mayor respeto. La autoridad tiene una contrapartida de aquel sobre quien se ejerce la autoridad, que es el respeto a la autoridad. Por eso la palabra de Dios no habla solamente de respeto, habla de obediencia. Dice: obedeced a vuestros pastores, eso en Hebreos 13:17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Fíjense, como quienes han de dar cuenta, no como quien tiene una jerarquía, sino que tiene una función de la cual va a tener que rendir cuentas al Señor.
¿Y para qué tenemos que obedecer a nuestros pastores? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si realmente los pastores pobres están luchando contra nosotros, contra nuestra desobediencia, contra nuestra falta de sujeción, esa queja de ellos hace que su ministerio, su función, no sea provechosa. Entonces, para las dos partes estamos mandando un mensaje. Para aquellos que ejercen una función de liderazgo, que no les alimente el ego, creyendo que tienen una jerarquía especial. No tienen una jerarquía especial, tienen una función especial, que no es lo mismo función que jerarquía. Y para aquellos que están siendo conducidos, le estamos diciendo, tienen que tener una actitud de obediencia y sujeción para que todo el cuerpo de Cristo funcione en armonía. Y también esta obligación de ser santos, ¿no? Es un recordatorio constante que para quienes, como bien decías vos, ocupan este puesto de autoridad. ¿Para qué? Para que no se olvide esta persona que debe utilizar ese rol para mejorar las situaciones de aquellos a quienes están liderando, para apoyarlos, para promoverlos y no para alimentar su propio ego. Por eso hay otro pasaje que se me viene ahora a la mente, ¿no? que dice, no enseñoreándose de la grey, sino siendo ejemplo de la grey. Constantemente debemos esforzarnos por equilibrar la fuente y el propósito del respeto que recibimos y llevar siempre nuestra autoridad con humildad. Bien, luego habla en el versículo 7 de con qué mujeres podía casarse un sacerdote, y la verdad que debían cuidarse de no degradarse en su matrimonio. No podía casarse, dice ahí, con divorciada, con una mujer de mala reputación, pero sí podía hacerlo con una viuda. Bien, y luego dice el versículo 9, la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar a su padre, deshonra, quemada será al fuego. A ver, en realidad esto parece bien duro, simplemente la intención es establecerlo como una medida preventiva, es decir, exhortando al sacerdote a que enseñe Torá a su hija para que su hija no peque. Sus hijos deben evitar hacer algo que los deshonre, especialmente, acá está hablando de las hijas, pues como miembro de una familia sacerdotal, la hija del sacerdote tenía el privilegio de poder comer de las cosas santas, de las ofrendas que vamos a ver en el capítulo que viene, en el capítulo 22, y obviamente ella, la hija del sacerdote, fue educada en santidad. Lo que tenemos que buscar siempre en las Escrituras, en los mandamientos de Dios, que son punitivos, o sea que tienen una pena, su incumplimiento, siempre están dados como medicina preventiva. Claro. Siempre medicina preventiva. Decía mi abuelita de Coquín, mejor es prevenir que curar. Entonces, los mandamientos que tienen una pena en su incumplimiento siempre son medicina preventiva. El ojo por diente, ojo por ojo, diente por diente, etc. Este también son advertencias para que prestemos atención y nos cuidemos de cometer estos actos que ofenden a Dios, que violan sus mandamientos. Entonces, acá lo que está dando no es un mensaje a la hija del sacerdote para que no se prostituya. Está mandando un mensaje al sacerdote para que eduque a su hija. ¿Se entiende? Al sacerdote para que eduque a su hija en Torá. Entonces, ven siempre, la gente tiende a decir, ven, esto es todo violencia. No, no es violencia. Es prevenir para que el pueblo funcione en santidad, como un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces ahora vamos a ver del versículo 10 al 15 de ese capítulo que estamos estudiando. Versículo 10 al 15, entonces usted lo tiene ahí a la vista, no lo vamos a leer, no. Usted lo está mirando, lo está leyendo, lo leyó y lo estudió toda la semana, así que lo tiene a la vista, se va a dar las instrucciones para el sumo sacerdote. Recuerden que hay
un solo sumo sacerdote en cada generación. O sea, podía haber muchos sacerdotes, de hecho los había, todos los descendientes de Aarón, pero en cada momento había un solo sumo sacerdote. Acá, del 10 al 15, usted tiene las instrucciones para el sumo sacerdote. Bueno, vamos a ver aquí que estas exigencias para el sumo sacerdote obviamente son más elevadas, y dice ahí el versículo 10, dice, porque sobre su cabeza fue derramado el aceite de la unción. Esto era símbolo o como una corona sobre su cabeza. Ellos no se pueden permitir libertades que se le concede al resto de la gente. La responsabilidad del sumo sacerdote aún era mayor que la del sacerdote. No podrán tener expresiones de duelo bajo ninguna circunstancia, ni contaminarse ni siquiera por el cadáver de sus familiares más próximos. Sin embargo, fíjense qué interesante este contraste que vemos a la luz de la Escritura. Yahshua, como sumo sacerdote, si vamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, vamos a ver que Yahshua tocó el cadáver de la hija de Jairo. Vamos a ver a Yahshua que tocó el féretro del hijo de la viuda de Naín. Y vamos a ver también que se acercó a la tumba de Lázaro. ¿Qué nos demuestra esto? Esto demuestra que él había venido a cambiar la propiedad de la muerte, quebrantando el poder de la muerte, ya que ahora la muerte no puede destruir y tampoco puede contaminarse. Otra característica del sumo sacerdote es que no podía casarse con una viuda, ni con una mujer divorciada, ni con una mujer de mala reputación. Debía cuidar su descendencia para no profanarlo mediante matrimonios inconvenientes. Solamente, lo dice ahí el versículo 13, solamente podía casarse con una mujer virgen e israelita. Bueno, es importante el tema que está tratado en el versículo 10. Miren ahí en su Biblia, ahí versículo 10. A ver, versículo 10 dice, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras. ¿Ven? Está hablando de una cosa especial. El sumo sacerdote, una cosa especial. El aceite de la unción, el aceite de la confirmación de Yahweh Dios, el aceite del Espíritu de Dios derramado sobre su cabeza, y con vestiduras, con apariencia, con una vista de su testimonio especial. No descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Entonces, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a verlo a Caifás. Caifás, el sumo sacerdote, cuando Jesús fue entregado esa noche a juicio por el Sanedrín. El Sanedrín, 70 sabios que eran presididos por un número 71 que era el sumo sacerdote. Jesús fue juzgado por el Sanedrín bajo la dirección del sumo sacerdote Caifás. Ahora, yo quiero decir unas cosas, una transferencia de sumo sacerdote. Así como cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que era sacerdote, entonces un sacerdote bautizó a Jesús, y Dios envió el aceite de la unción al abrirse el cielo y mandarle el Espíritu Santo y confirmarlo con sus palabras. Acá Caifás estaba definitivamente renunciando o perdiendo su condición de sumo sacerdote y transfiriéndosela a Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Dónde vemos eso? Vemos, mírenlo a Caifás, ¿qué no podía hacer un sumo sacerdote? No podía rasgar sus vestidos. Y dice allí en Mateo 26:62 que levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Mesías, el ungido,
el ungido, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, Caifás, rasgó sus vestiduras. Rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. El sumo sacerdote incumplió lo que establecía Levítico para el sumo sacerdote, la ley de Dios. Perdió su condición de sumo sacerdote automáticamente. Entonces Yahshua, Jesucristo nuestro Redentor, conservó su sumo sacerdocio. Jesucristo lo conservó. Fue consagrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, así como dice el libro de los Salmos, por Dios en el cielo. Y lo conservó aún después de ser crucificado. Si usted mira Juan 19:23, va a ver cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, ahí tienen. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, si no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y dice, esto se hizo para que se cumpliera la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Entonces, el sacerdocio, el sumo sacerdocio, fue confirmado a la persona de Jesucristo. Es importante que entendamos esto porque el cumplimiento de la Torá es Jesucristo. Es Jesucristo. Él cumplió todos los mandamientos de Dios. Él vivió en santidad y por eso pudo redimirnos. Entonces, vamos a los versículos 16, tiene abierta su Biblia ahí, versículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta el 24, del 16 al 24. A ver que ahí encontramos aquellos defectos que descalifican, se llaman defectos descalificadores o, como dice Ada, descalificatorios. ¿Cómo es el asunto Ada, de estos defectos tan graves que descalifican? A ver. Bien, la verdad es que como el sacerdocio pertenecía, como bien lo estuvimos explicando vez tras vez, a una sola familia, dijimos la familia, toda la familia de Aarón, vinculado en exclusivo a la línea masculina de esta familia por todas las generaciones. Podía pasar a través del tiempo que alguno que otro padeciese algún defecto de tipo físico. Entonces ahí están listados esos defectos y se establece la prohibición de realizar el servicio a aquellos sacerdotes que tengan alguno de los defectos enumerados. Sin embargo, es muy interesante, Dios permite que ellos siguieran viviendo del altar, es decir, podían comer junto con los demás sacerdotes, porque ellos no eran culpables de estos defectos físicos y por lo tanto debían alimentarse, ¿no? Y si lo llevamos también a aplicarnos a nuestra vida hoy, o a aquellos que sirven a Dios hoy, cuán incapaces son de servir al Señor aceptablemente aquellos cuyas mentes y cuyos corazones están manchados y deformados por algún vicio que los domine. Son indignos de ser llamados al ministerio, quienes son, desde el punto de vista espiritual, ciegos, cojos, jorobados, cuyos pecados los hacen deformes y escandalosos. Entonces son defectuosos por los pecados y no por los defectos físicos. O sea que lo que está en Levítico es una figura, es algo para que entendamos que no se puede servir en el santuario teniendo defectos. Sin embargo, vemos que la interpretación no se está refiriendo a defectos físicos. A una pierna más corta que la otra, se está refiriendo
a defectos que produce el pecado en nuestra alma. Cómo nos deforman, cómo nos degeneran, cómo nos apartan de esa imagen de hombre perfecto, creado imagen y semejanza de Dios. Bien. Eso es lo que el pecado hace en nosotros. Bien, luego habla allí en el versículo 2 de el mutilado, Esto es incapaz de tener hijo, y la verdad que son indignos del ministerio quienes son incapaces de multiplicarse espiritualmente en otros, es decir, lo que nosotros llamamos tener hijos espirituales, aquellos que son incapaces de tener una descendencia espiritual. Por eso, en el Nuevo Testamento se le presta especial atención a aquellos que llaman a quienes fueron engendrados espiritualmente como hijo o hijitos. Vamos a ver a Pablo llamando a Timoteo amado hijo Timoteo, o el apóstol Juan hablando de hijitos. Entonces, la importancia de esta descendencia espiritual para aquellos que sirven al Señor. ¿Ven el concepto de mutilado? Lo ven claro. El mutilado no podía servir en el santuario. Entonces, ¿hoy a dónde lo traemos? Aquellos que no son incapaces de reproducirse en otros. Aquellos que no son capaces de tener hijos espirituales. Aquellos egocéntricos que creen que ellos recibieron la revelación, la unción y todo, y están al frente ellos solos, y bueno, y el día que se mueran se quedaron sin descendencia espiritual porque son tan egocéntricos que no están levantando hijos espirituales para que continúen la obra del Señor. Entonces, creo que eso es lo que pasaba por la cabeza del etíope eunuco cuando se encontró con Felipe. ¿Se acuerdan ese que estaba sobre los tesoros de la reina Candace y habían ido a adorar a Jerusalén? Bueno, fue a adorar a Jerusalén, pero no pudo entrar en el templo. ¿Saben por qué no pudo entrar en el templo? Porque era eunuco, estaba mutilado. Entonces fue a adorar, cumplió las fiestas que vamos a ver en Levítico 23, estaba cumpliendo una de las fiestas, y había subido a Jerusalén a adorar, pero no pudo entrar en el templo. Es muy fuerte lo que le pasaba a este hombre por ser mutilado. Entonces, ahora podemos entender ese conflicto que había en su mente, en su corazón. Ese conflicto. Venía, era un jerarca, había ido con su carro, con su custodia, había subido a Jerusalén conforme al mandamiento de la Torá, pero no pudo entrar en el templo. Entonces venía, se le aparece Felipe, que lo lleva al Espíritu Santo a que se ponga al lado del carro. ¿Entiendes lo que lee? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Era un soberbio porque tenía jerarquía. ¿Qué voy a entender si nadie me lo explica? Bueno, haceme un lugarcito en el carro que yo se lo explico, le dijo Felipe. Subió al carro, le explicó. Y entonces el eunuco le dice, ¿de quién habla? ¿Del profeta? ¿De él o de algún otro? Entonces él le predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vino la prueba de fuego. La prueba de fuego. Todos sabemos, por Hechos capítulo 2 y otras escrituras, que el bautismo es lo que añade a la gente al cuerpo, porque lo identifica. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, ¿ven? Es uno de los elementos que identifica. El bautismo añade a las personas a la congregación de Dios. La fe más, la fe sin obras está muerta, así que la fe más el bautismo añade. Vean Hechos capítulo 2. Van a ver que fueron añadidos ese día como 3.000 personas después que fueron bautizados. Entonces, la prueba de fuego para ser añadidos al tabernáculo, la prueba de fuego para ser añadidos al templo formado por piedras vivas, el templo del Señor para morada de Dios por el Espíritu, la prueba de fuego era el bautismo. Entonces, él venía de no ser admitido en el templo de Jerusalén. La prueba de fuego, la pregunta clave, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea añadido a la iglesia? ¿Qué impide que yo sea añadido a este templo en Jesucristo para morada de Dios por el Espíritu? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Lo que le estaba diciendo, yo estoy mutilado, soy un eunuco. No califico de acuerdo a la Torá. De acuerdo a la Torá no califico. Entonces dice, yo creo en Jesús, pero no puedo ser añadido al templo, no puedo entrar en el templo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe fue clave. Si crees, bien puedes. Si crees, bien puedes. Respondió el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
creo que Jesucristo es el Mesías. Y mandó parar el carro, Él mandó parar el carro. Creo, si crees bien puede. Creyó en serio porque dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Paren el carro! ¡Paren el carro! Ahí hay agüita. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yo creo que como colorario de este versículo, capítulo 21, que creo que el texto más importante que dijimos era el versículo 6, ¿no? Que dice que no profanarán el nombre de Dios. Creo que en definitiva, todo siervo de Dios, todo sacerdote de Dios, todo ministro de Dios, debe tener muy en claro siempre que es el representante de Dios sobre la tierra, es la imagen visible de Dios en la tierra. Hoy es su iglesia, pero mucho más aquellos que son ministros, ¿no? Entonces, entender por qué tantas exigencias de parte de Dios, porque nuestras acciones, nuestras actitudes van a ser el reflejo de Dios y las demás personas pueden profanar el nombre de Dios por nuestro testimonio. Es muy importante lo que dice Ada, la mayoría de las personas, por nuestra propia experiencia, lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida, profanan el nombre de Dios, los inconversos estamos hablando, por el mal testimonio de los creyentes. Exactamente. Profanan el nombre de Dios por el mal testimonio de los creyentes. No quieren saber nada con el Evangelio por el mal testimonio de los creyentes. Eso es profanar el nombre de Dios. Bueno, vamos al capítulo 22. Capítulo 22 del versículo 1 al 9. Usted lo tiene abierto ahí. A ver. Sí, este capítulo habla de las ofrendas, ¿no? Que una de las grandes responsabilidades de los sacerdotes era salvaguardar la santidad de las ofrendas. ¿De qué ofrendas? De las ofrendas que el pueblo traía para Dios. Hay diversas leyes en este capítulo referente a esto para preservar el honor del santuario. Se insta al pueblo a evitar la contaminación de carne sacrificial y de las ofrendas de las cosechas. Había responsabilidad de parte del sacerdote de cuidar esas ofrendas y responsabilidad del pueblo de no profanar esas ofrendas. Toda vez que los sacerdotes se contaminaban, lo vimos, ¿no? Debían retirarse del servicio para no contaminar y descalificar las ofrendas que el pueblo de Israel había apartado, había santificado para traerlas a Dios. Los sacerdotes tenían el derecho de participar de estas ofrendas, de comer de estas ofrendas, porque esa era su porción que Dios les había asignado y por lo tanto debían tratarla con el debido respeto. Esto obligaba a todo sacerdote a preservar la pureza de estas ofrendas con mucho esmero y a temer cualquier cosa que pudiera profanar esas ofrendas. Esto a su vez hacía que el pueblo tuviese mayor respeto hacia las cosas santas. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque el pueblo que básicamente se dedicaba a la agricultura y la ganadería, ¿sí? Ellos trabajaban la tierra física y compartía su abundancia con el sacerdote, que su tarea principal es labrar la tierra espiritual, este complemento perfecto de funciones. Luego dice el versículo 3, diré a todo varón de vuestra descendencia que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagraron a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia y está firmado, yo Jehová, yo Yahweh. Entonces, no podemos acercarnos al servicio a Dios, como también lo decíamos hace un rato, teniendo inmundicia sobre nosotros, lo cual nos impulsa a examinar qué es lo que llevamos sobre nosotros cuando nos acercamos a Dios. Dice Yahshua claramente que lo único que debemos llevar sobre nosotros es su yugo. Es muy importante esto porque el sacerdote en su servicio no debía, se acercaba a Dios con las cosas sagradas que los hijos de Israel consagraban a Yahweh. Versículo 3. Que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagraban a Yahweh.
y dice que teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Y esto es un llamado de atención a aquellos líderes de la congregación. Los líderes de la congregación se acercan a Dios llevando las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Dios. Sus peticiones, su consagración, sus expectativas, sus necesidades fundamentalmente. Todo lo que esa gente que estás mirando ahí adelante tuyo, todo lo que esa gente viene y trae como sacrificio a Dios, sus necesidades fundamentalmente, y vos estás liderando a esa gente para llevarlas a Dios. Entonces, ojo que esas cosas que trae esa gente, pues decir, no, pobre gente, lo único que trae son necesidades, enfermedades, falta de dinero, conflictos, problemas, pero te lo está trayendo y vos sos el responsable de esas ofrendas, llevarlas delante de Dios, de llevar a esas personas, a esa gente al trono de Dios. Ojo, que si vos tenés inmundicia sobre vos, lean el versículo 3, dice, diles, dice Dios, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, está hablando de los sacerdotes, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Yahweh, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia yo, Yahweh. Entonces, muchas veces el mismo líder es el que está contaminando a la gente. El mismo líder está contaminando las ofrendas de la gente. ¿Por qué? Porque él está contaminado. Porque él no vive de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque la única carga que puede llevar un líder, un sacerdote de Dios, es el yugo de Jesucristo. Es el yugo de Jesucristo. No puede llevar otra carga sobre sí. No puede llevar conflictos matrimoniales, problemas de pecado, problemas de debilidades, problemas de todo lo que lo contamine a ese líder. Se tiene que limpiar, tiene que sacar esa levadura, porque la única carga que puede llevar un sacerdote de Dios es el yugo de Jesucristo. Por eso Jesucristo decía, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué lleva? ¿Inmundicia sobre él o lleva el yugo de Jesucristo? Llevar el yugo de Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el yugo de Jesucristo, el yugo del Mesías, el yugo del ungido de Yahweh, tiene el propósito de que cada uno de nosotros aceptemos de manera absoluta sus interpretaciones, que pensemos, o sea, no solamente lo que él enseñó de la Torá, como él interpretó la Torá, sino también que sintamos y que vivamos como él vivió. De la misma manera, que pensemos como él pensaba, que nuestro corazón sienta lo que él sintió, que se humilló a sí mismo, que tomó forma de siervo. Entonces, si muchos de los líderes son capaces de humillarse a sí mismos y tomar forma de siervo, ojo con estar contaminando a la congregación de Yahweh. Y que nosotros también podamos enseñar a llevar el yugo del Mesías. Y tal vez tenga que ver con un cuidado responsable de las ofrendas, porque al día de hoy las personas traemos ofrendas delante del Vos Señor. hablás de las ofrendas económicas. Claro, en el caso de las ofrendas materiales, económicas o materiales. Sí, son porque, económicas. Claro, hay una responsabilidad en la administración, creo yo, en el cuidado especial. No derrochar, no despilfarrar. Creo que también está relacionado con eso. Sí, no estando el pastor Enzo, que iba seguro a meter el dedo ahí. Me iba a encantar hablar de esto. Yo me esquivé el bulto, pero ya que Ada lo menciona, ¿qué hace con las ofrendas materiales? Con el dinero que la gente pone, dice, no, pero se lo da a Dios. Mentira. Nadie le da a Dios plata, dinero, porque él es dueño de todo. Claro, sea billete verde, cara chica, cara mediana, cara grande, faja azul, euros, lo que sea, yuanes. Nadie le da dinero a Dios. Sáquense eso de la cabeza. Dele a Dios lo que nadie le da dinero a Dios.
la gente cuando da sus ofrendas se la da al cuerpo, porque el cuerpo, diezmos y ofrendas se lo da al cuerpo. El cuerpo es el que necesita el dinero para poder funcionar. No Dios, Dios funciona sin dinero, porque Él es dueño de todo. Entonces se lo da al cuerpo. Y ojo con lo que haces con el dinero que la gente trae como ofrenda al templo, al cuerpo. Si te lo gastás como si fuera tuyo, entonces estás haciéndote inmundo, estás llevando una carga de inmundicia, estás descalificado como siervo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y haces inmunda la ofrenda. Y haces inmunda la ofrenda que la gente trajo. Está clarísimo acá en Levítico. No quería hablar del dinero. Ay, perdón. Pero la Hada me impulsa eso. Y realmente, ojo, porque nosotros vemos tantos casos de profanar el nombre de Dios, haciendo inmundas las ofrendas de la gente, que trae la gente para el cuerpo, tomándolo no es para el funcionamiento del cuerpo, es para mí, que soy el sumo sacerdote según el orden de no sé quién. Fíjate según el orden de quién sos sumo sacerdote. Porque hay un sumo sacerdote según el orden arónico, no lo sos, no sos descendiente de Aarón. Según el orden de Melquisedec, es solamente Jesucristo. Pensá bien, si estás profanando las ofrendas que la gente trae para Dios, sos sumo sacerdote según el orden de quién. Lo dejamos ahí. Vamos a avanzar, porque la Hada que me metió en el asunto ya se está asustando. Sí, claro, un poquito. Entonces, el yugo de Jesús son sus mandamientos, sus instrucciones, su estilo de vida, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de obrar. Entonces, un discípulo que está bajo el yugo de Jesús tiene que hacer estas 4 cosas. Memorizar la palabra que enseñaba Jesús, la cual es la Torá de su Padre. En segundo lugar, adoptar su interpretación de la Torá. En tercer lugar, imitar su modelo de ministerio. Y en cuarto lugar, multiplicar su enseñanza en discípulos propios. No ser un mutilado espiritualmente, sino que producir descendencia. Producir descendencia es multiplicar la enseñanza en discípulos propios. Es un trabajo. Lo que has aprendido de mí, lo que has oído y aprendido de mí, esto manda y enseña a hombres idóneos que sean capaces de enseñar también a otros. Multiplicarse en las futuras generaciones. Vamos a los versículos. El versículo 7, mira el versículo 7, después le dejo a hablar de la terumá, del versículo 10 al 16, pero el 7 para mí es muy importante, porque cuando el sol se pusiere, dice, será limpio, y subraye, cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. ¿Qué quiere decir cuando que la persona es inmunda hasta que el sol se pone? Y después cuando el sol se pone será nuevamente limpio. Está hablándonos nuevamente a aquellos que cuestionan la forma de contar los días de Dios, que lo quieren contar que el día empieza a las 12 de la noche, como en nuestro calendario. A las 12 de la noche termina el día y empieza un nuevo día. No, en el calendario de Dios es de anochecer a anochecer. Y acá se lo está ratificando otra vez a través de la instrucción que dio a través de Moisés. Cuando el sol se pusiera, significa que Dios cuenta los días de esa manera, que el día comienza a ponerse el sol, al anochecer, de caída del sol hasta caída del sol. Entonces, vemos que para Dios, cuando el sol se pusiere, es decir, cuando comienza un nuevo día, será limpio. ¿Está? Presta atención a ese versículo 7, léalo después otra vez. Vamos del versículo 10 al 16, Ada. Bien, acá está hablando específicamente de las ofrendas y como dijimos, ¿no? Comer de estas ofrendas, de estas cosas santas, estaba reservado al sacerdote y a la familia. Y la terumá era la 50 parte de una cosecha que le es cedida a los sacerdotes, no puede ser comida por nadie que no sea sacerdote y también a su familia directa, ¿no? A esposa y los hijos. Tenemos también la explicación de esta ley para mostrar quiénes pertenecían a la familia de sacerdote y quién no, que claramente lo explicamos al principio. Hay una ley de restitución por la que toda persona que hubiera comido de esas cosas santas por error, por yerro, no a propósito,
y no tenía derecho, porque justamente dijimos no cualquiera podía participar, sino solamente los sacerdotes y su familia. Entonces, ¿qué le pasaba a esta persona? Está descrito ahí que debía restituir el equivalente a eso que había comido y añadir una quinta parte. Esta ley, algo muy interesante, es que podía tener dispensa, es decir, podía no cumplirse cuando, en caso de una necesidad extrema. Si ustedes recuerdan, cuando David y sus hombres participaron de los panes de la proposición, nos muestra algo muy interesante. Por eso decimos que puede tener una dispensa en caso de suma necesidad. Porque lo ritual debe estar supeditado a lo moral. Qué bueno, qué bueno. Vamos a los animales sin defectos, porque todos están esperando el capítulo 23, ¿no? Entonces, animales con defectos. Versículos 17 al 25, Ada. Todo lo que se ofrecía y lo que se ofrece actualmente en sacrificio a Dios debe ser sin defecto. De lo contrario, esa ofrenda no podía ser aceptada. Los animales con defectos físicos son inválidos como ofrendas. Por eso se los examinaba minuciosamente. ¿Y cómo lo llevamos hoy a la práctica en nuestra vida diaria? Pues nuestros sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios, en esos sacrificios debemos ofrecer lo mejor que tenemos. Pero nosotros no somos animales sin defectos. ¿Cómo se entiende esto? Y somos. Tenemos defectos. Como tenemos defectos, necesitamos estar en santidad. Exacto. Porque en el libro de Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo hacemos para ser animales sin defectos en esta ofrenda a Dios? Y que nos presentemos a aún nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso está en Romanos 12.1. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto con la orden, con el mandamiento de Dios? Está en el versículo 2, Romanos 12.2. ¿De qué manera nos convertimos en personas sin defecto para Dios? No os conforméis al sistema de este mundo, a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las Escrituras, el estudio de la palabra de Dios va transformando nuestra mente y va quitando los defectos, porque los defectos nuestros no están en el cuerpo, nuestros defectos están en nuestra mente. Entonces, para presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, necesitamos no adaptarnos al mundo, sino transformarnos por medio de las Sagradas Escrituras, transformar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Es muy importante que usted anote eso de Romanos 12, 1 y 2. Entonces, vamos a saltear después el otro párrafo del 26 al 33. Eso está relacionado con Efesios capítulo 1, pero después vamos a los versículos 31 al 33, donde solamente vamos a decir 2 o 3 cosas. A ver. Sí, básicamente el versículo más importante de acá, de Levítico 22, es versículo 32, que dice: y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. De esto ya estuvimos hablando un poco, porque nuestra actitud como representante va a ser que como los demás hablen de Dios. Un nombre es como una persona es conocida por los demás, por lo tanto el nombre de Dios es la imagen, su imagen delante del mundo. La gente reconoce a Dios, respeta a Dios, ¿por qué? Por nuestro testimonio. Por eso Isaías, quiero leer este versículo, Isaías 43, 10 al 12 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Y luego en el 11 dice: vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios. Y esto mismo lo dijo Yahshua en Hechos 1, cuando dice que nosotros, cuando hace la promesa del Espíritu Santo, dice: y ustedes me serán testigos. Entonces,
como representantes de Dios en la tierra, como imagen visible de Dios en la tierra, somos sus testigos. Dios, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero, es el único creador de todo, creó el universo, creó la vida. Bien, todos los seres humanos fueron hechos a su imagen. Él tiene cuidado de nosotros y ese cuidado que Él tiene de nosotros debemos honrarlo. Es muy importante la palabra testigos, la palabra testigos, y me seréis testigos. Hay Isaías que leía, dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. ¿Quiénes son vosotros? Pues está hablando en plural. ¿Quiénes sois vosotros? La congregación. Le está hablando a la congregación de Israel, a toda la congregación de Israel. Le está diciendo, todos ustedes, congregación de Israel, son mis testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. ¿Y qué dijo Yahshua antes de subir al cielo? Y me seréis testigos. ¿A quiénes? A toda la congregación que estaba junto a él. No serían, no sé, 500 personas. No sé, la cantidad de gente que sería. O algunos dicen los 120 que después se fueron al aposento alto. ¿Quiénes sean? Era la congregación de Yahshua. Y él le dice, vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta último la tierra. El tema de ser testigos es fundamental. ¿Por qué? Porque decía Ada que el versículo 32 dice, no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Entonces, ser testigos, es ser un testimonio, es no profanar el nombre de Dios. Si nosotros como testigos somos un mal testimonio, somos malos testigos. Profanamos el nombre de Dios. Salteamos, para poder abordar vamos al 23. Entonces vamos al capítulo 23. Nos salteamos todo lo que falta al 22. Usted después lo va a leer durante el día. Ya lo leyó en la semana, ya lo sabemos. Y vamos al 23, donde habla de las fiestas de Dios. Bien, vimos que hasta ahora todo lo que estuvimos estudiando del libro de Levíticos habló sobre personas santas, habló sobre cosas santas, recién estudiamos el tema de las ofrendas, hablamos de lugares santos, pero en este lugar, en este momento, vamos a tener la institución de tiempos santos. Esto que está traducido como fiestas, en realidad, como decimos siempre, son citas. Dios puede hacer santo un tiempo determinado porque Él es el Señor del tiempo, entonces puede construir un tabernáculo en el tiempo, es decir, no un tabernáculo físico, sino un tabernáculo hecho de tiempo. Esos son las fiestas de Dios. Esto es importante porque comienza diciendo, en el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, que dice, fiestas solemnes de Yahweh. Lo primero que aclaramos entonces, no son las fiestas de los judíos, son fiestas de Dios, donde Él cita a su pueblo a encontrarse con Él. No podemos andar eligiendo la que nos gusta. Obviamente que no. Porque lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, lean los libros de historia de la Iglesia cristiana, se los recomiendo, eligieron la fiesta que les gusta a ellos. Entonces eligieron la Pascua, y eligieron los pentecostales, eligieron Pentecostés. O las primicias. Bueno, los últimos 20 años, 30 años eligieron la fiesta de las primicias, que la celebran cada vez que la gente cobra el sueldo. Entonces, no es cuestión de elegir las que nos gustan, porque son las fiestas de Dios. Yo no puedo profanar el nombre de Dios, chicos. No puedo profanar el nombre de Dios. Miren las cosas que dice de profanar el nombre de Dios. No podemos profanar el nombre de Dios. Son sus fiestas. En sus tiempos y en los días determinados por Él y no en los días que el hombre determinó. Los padres lo pueden entender fácil. Si vos tenés un niño chiquito, ¿qué fiesta es la especial para tus hijos chiquitos? Les celebrás el cumpleaños. ¿Vieron? Ya grandes como nosotros, ya no, yo ni me acuerdo cuando cumplo años, pero cuando son chiquitos, nosotros como papás le celebramos el cumpleaños a nuestros hijos porque es un regocijo para nosotros. Que venga alguien a profanar la fiesta de cumpleaños de tu hijo. Que venga alguien.
Que venga alguien, se meta y empiece a tirar fuegos artificiales, a tirar mugre, a tirar barro, a qué sé lo que se te ocurra a vos, a patear la torta. Tenemos un problema. Nosotros no podemos elegir las fiestas de Dios, son sus fiestas y no podemos profanarlas. Eso vamos, porque no son fiestas de ninguna religión, son fiestas de Yahweh, nuestro Dios. Entonces, yo les voy a poner ahí una pantallita, una pantallita con las citas bíblicas. La voy a poner un ratito y la voy a sacar a esa pantalla para que usted después pueda, cuando editemos este video y lo subamos a internet, usted pueda volver hacia ahí, tomar nota del nombre de cada fiesta, el nombre de cada fiesta y cuándo se celebra, qué día, qué temporada es y la lectura que corresponde. Le voy a poner otra pantalla que es un poco más complicada, porque es más chiquitita, pero está muy linda, las fiestas de Yahweh. Entonces, abajo, en la línea de abajo de todo, arranca de eternidad a eternidad, ¿no? Y abajo de todo tiene las fiestas celebradas en Israel, desde Pesach hasta Cabañas, y arriba, desde la cruz de Cristo hasta el reinado milenial. Y bueno, después retrocédalo si usted quiere, porque está muy bonita. Y les voy a poner otra que me encanta porque habla de los pasos de Dios para la salvación, que arranca desde Pascua como primer escalón. Ven, es una escalera que arranca desde Pascua y llega hasta la Nueva Jerusalén y tiene todas las citas, citas bíblicas. Este está espectacular porque tiene citas bíblicas, muchísimas citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, muchas citas bíblicas. Y último de todo, les voy a poner también para que después lo puedan ver, una que también tiene todas las citas bíblicas, que está un poco más, que está vertical, pero es igual que la anterior. Entonces ahí se las he dejado un ratito, porque en pantalla completa. ¿Por qué lo hice en pantalla completa? Para que después lo pueda leer cuando usted vea por segunda vez este estudio, o si no lo ve completo por segunda vez, por lo menos que busque esta parte para analizarlo, para estudiarlo. Entonces, ¿cuántas son las fiestas de Yahweh? Bueno, ahí está la discusión, si son 8 o son 9. Si son 8 o son 9. Y la discusión no está en los 8. 8 está fácil, son 7 más la primera más 7 en realidad, la primera más 7, y después la duda es con la novena, si el octavo día de las fiestas de tabernáculos, lo que se llama Sukkot en hebreo, la fiesta de los tabernáculos, el octavo día es una fiesta aparte o es parte de la fiesta de los tabernáculos. Ahí está la discusión. Entonces la número 1 está clara, la 7 siguiente está clara, y si se separa el octavo día, cuando Jesús se levantó en el templo y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ese es el octavo día, si es una fiesta separada de los 7 de tabernáculos o no. Pero lo concreto es que las fiestas de Dios están todas, absolutamente todas, en Levítico capítulo 23, y todas son Jesucristo. Todas son Jesucristo. No vengamos con rituales extraños ni con esto y olvidándonos de Jesucristo, porque todas las fiestas son Jesucristo. Adelante, Ada, con las fiestas. Bien, como bien decías vos, la primera de las que se está refiriendo acá es que Dios apartó un día, ¿no? Lo apartó y lo bendijo un día determinado por encima de los demás. Eso es el día de reposo. Y todas estas fiestas son tiempos designados o momentos especiales para reunirnos con Dios, son citas a las que Dios nos convoca de una manera especial para pasar tiempo con nosotros. Y básicamente algo que caracteriza a todas estas citas con Dios, a todos estos encuentros, es que debemos realizar una actividad interna en cada uno de nosotros. Es tiempo de calidad, ¿no? La cita es tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque miren, con Ada, todos ustedes saben, desde hace 30 y pico de años, vivimos 24 horas los 7 días de nuestra vida juntos, más de 30 años. Ahora, vivir juntos
despertarnos juntos, al amanecer desayunar juntos, salir a trabajar juntos, volver a la noche cenar, dormir juntos y así durante 30 y pico de años todos los días. ¿Es tiempo de calidad o no es tiempo de calidad? Y yo les aseguro que muchas veces no es tiempo de calidad, porque es tiempo de actividad, no de calidad. Entonces dice, no, pero yo estoy siempre en la presencia de Dios, siempre estoy con Él. Está bien, ¿es tiempo de calidad o no es tiempo de calidad? Porque con nada, de vez en cuando, sentimos la necesidad de tener un tiempo, una cita entre nosotros de calidad, que es cuando decimos, nos vamos a tomar un helado. Y nos salimos de la rutina de estar siempre juntos y estamos juntos en un tiempo de calidad. O nos vamos a caminar a la orilla del río, es tiempo de calidad. ¿Me entienden? Entonces, estas fiestas de Dios debemos entenderlas de esa manera. ¿Siempre estamos con Dios? Claro que sí. Él habita en nuestro corazón. ¿Pero es tiempo de calidad o no es tiempo de calidad? Dios quiere tener citas especiales con nosotros para tener ese compartir tiempo de calidad con nosotros. Que mi único pensamiento sea Él. Porque estoy con Él en un tiempo especial, un tiempo de calidad. Mi único pensamiento es Él. Y estoy compartiendo con Él, estoy dialogando con Él, estoy teniendo comunión con Él. Vamos a ese tiempo de calidad, ¿cómo es? Bien. ¿Cuáles son? Bien. Algo que creo que tenemos que aclarar también es cuándo comienza a contarse el mes bíblico, ¿no? Porque en estas fiestas que están reguladas por este calendario de Dios, se va a regir por la luna nueva, ¿sí? Se debe observar la luna para determinar el comienzo del mes. Dios muestra las señales de su presencia en la naturaleza. Salmo 81.3 dice, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestras fiestas solemnes. Entonces, estas convocaciones santas son días en los que el pueblo es invitado a congregarse para elevar oraciones, hacer acción de gracias, estudiar las escrituras y edificarse mutuamente. Bien, la primera de las fiestas entonces, dijimos, es esta cita semanal o llamado también Shabbat, este séptimo día apartado para Dios. El Shabbat da testimonio de que Dios creó los cielos y la tierra. Por eso dice Génesis que Dios creó en 6 días y el séptimo día reposó. Dios mismo guardó el día de reposo, el séptimo día de la creación. Luego de haber sido relatado el Shabbat, de esto también ustedes nos han escuchado hablar muchas veces, en el versículo, a partir del versículo 5, se describe la primera de estas fiestas llamada Pascua o en hebreo Pesaj. Se establece que el año calendario comienza a partir del mes de Aviv o de Nisan, como recordatorio del éxodo, de nuestra salida de la esclavitud de Egipto, como el sacrificio de ese cordero pascual. Se celebra el día 14 del primer mes, de acuerdo, en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto. También en esta fiesta se presenta una ofrenda especial, y algo interesante que me gustaría que vos aclares es exactamente cuándo es Pesaj, cuándo es Pascua. Hay dos errores que se cometen generalmente. Uno es la religión comete el error de decir que Pesaj son 7 días. Es uno de los errores. Estamos en Pascua, son 7 días. No dice la Biblia eso. 7 días son los panes sin levadura. Otros dicen Pascua empieza a la noche, esa noche cuando se come el cordero, y por ende es todo ese día que comenzó de noche a noche, o de anochecer a anochecer. No, está equivocado. Esa noche ya empezó el día 15, no es día 14. Esa noche ya empezó el día 15. Esa no es la Pascua. A eso es panes sin levadura. Están comiendo la Pascua. Una cosa es comer la Pascua y otra cosa es celebrar la Pascua. Esa noche se come el sacrificio. Pero comenzó panes sin levadura. Ya empezó el día 15. Entonces, ¿cuándo es
Pesaj. Pesaj es un momento. Es un momento. Es un momento especial. Un momento. Ni siquiera es un día, es un momento. Versículo 5. Versículo 5. Mire, a ver. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Pascua es de Yahweh, de Yud-Hei Vav-Hei, de nuestro Dios. Pascua es de Él. ¿Cuándo? El día 14 entre las 2 tardes. Si la primera tarde es cuando empieza a caer el sol, las 12 del mediodía. La segunda tarde es el ponerse del sol, aproximadamente a las 6 de la tarde. Entre las 2 tardes, entre las 2 y las 6 de la tarde es las 3 de la tarde. ¿Saben cuándo es Pascua? El día 14 a las 3 de la tarde. Más, menos. Más, menos. Porque es desde el mediodía, cuando empieza a caer el sol, a declinar el sol, hasta que se pone el sol. Depende de la época del año, será a las 6, a las 7, a las 6 y media, lo que sea. Pero entre esas 2 tardes, el promedio, que vamos a tomar 12 y 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, esa es Pascua. No es a la noche cuando comemos el Cordero Pascual. No es los 7 días siguientes donde sacamos la levadura de nuestra vida y de la iglesia y del mundo. No. Es ese momento en que Jesús entregó su espíritu. Ese momento en que Jesús murió a este cuerpo y llevó todos nuestros pecados, pagó el precio de nuestra redención con su muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, no nos confundamos con la Pascua. Esta noche, la noche de Pascua, no es noche de Pascua. La Pascua es a las 3 de la tarde. A la noche empezó panes sin levadura y estamos comiendo el Cordero Pascual, pero no es la Pascua. La Pascua es Jesucristo y es su muerte, su sacrificio como Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces, que quede claro, esto usted lo va a tener en Lucas capítulo 23, de los versículos 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si la hora se empieza a contar a las 6 de la mañana, la hora sexta son las 12 del mediodía, y si hubo tinieblas hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde, hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí tienen Pascua. Ahí tienen Pascua. La hora novena, la manera de contar del primer siglo, que son las 3 de la tarde, y yo le expliqué cómo se calcula. Entonces usted sabe cuándo es Pascua. Cuando Jesús expiró, porque pagó el precio con su propia vida de nuestra redención. Bueno, entonces dice, Yahshua celebró la Pascua con sus discípulos. Lo hizo la noche anterior, pero claro, ya había empezado el día 14. ¿Vieron qué diferente que es la noche del 15 y la noche del 14? Claro, celebró la Pascua con sus discípulos la noche anterior, porque ya había empezado el día 14, había empezado el día de su sacrificio. Entonces sí, claro que celebró la Pascua con sus discípulos. No la celebró el día cuando empezó panes sin levadura, la celebró cuando empezó la verdadera Pascua, porque Él iba a ser sacrificado. Si no se entiende, el año que viene lo vamos a estudiar más profundamente con más tiempo. Versículo 6 al 8 le habla de panes sin levadura. ¿Cómo es el asunto de panes sin levadura? Sí, ahí en esos 2 versículos habla claramente de los 7 días. 3 versículos, 6 al 8. Perdón, del 6 al 8, a los 7 días que se debía guardar esta fiesta, y dice específicamente que el día primero y el día séptimo de la fiesta de panes sin levadura es santa convocación. O sea, toda la comunidad se reúne al comienzo de pan sin levadura y al fin de pan sin levadura. Fíjense la diferencia con Pesaj. Pesaj es una fiesta familiar, mientras que pan sin levadura, el primer día y el séptimo día, santa convocación. Y como bien decía Horacio, es símbolo de la levadura que debemos sacar de nuestra vida, de nuestra congregación, de nuestro hogar. Y ahí 1 Corintios 5, limpien pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta fiesta también la explicamos claramente hace poco tiempo, ¿no? Cuando hemos celebrado Pesaj, panes sin levadura. Subraya ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, subraye, así que celebremos la fiesta. Subraye, así que celebremos la fiesta. Subráyelo en su Biblia. Porque lo que está mandando, celebremos, es un imperativo, tiempo verbal imperativo. Está dando una orden la Sagrada Escritura. Celebremos la fiesta. Dice, no, pero no hay que celebrar la fiesta. ¿Qué dice ahí? Celebremos. Celebremos. No, pero panes sin levadura. Lo celebramos, me preguntaba la otra vez. No sé quién me preguntaba. ¿Ustedes no comen levadura esos 7 días? ¿No comen pan con levadura? Y yo la miré a la hada y la hada me dice, sí, claro. Yo amaso. Sí, la hada todos los años, o la hada o Micaela, amasan todos los días el pan sin levadura. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque somos ritualistas de no sé qué cosa? No es por ritualismo. Es porque la Biblia lo manda. Si lo manda, yo lo hago. Si lo manda, ¿qué me cuesta? Además, el pan sin levadura que amasa la hada o Micaela es riquísimo, riquísimo. Entonces, la verdad, pero no tampoco lo guardamos porque es riquísimo el pan, sino porque Dios lo manda. Así que celebremos la fiesta, dice. Y la celebremos no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Después del versículo 9 al 14, está relatado el día de primicias. En hebreo también le llaman Omer, pero para nosotros nos gusta primicias porque habla de Jesucristo. Bien, es la ofrenda del grano de la nueva cosecha de cebada que se presenta en el templo como ofrenda farinácea, simbolizando también que la prosperidad del campo es un regalo de Dios y le agradecemos por ello. En ese caso se llevaba la gavilla al sacerdote, y este sacerdote lo mecía. Recordemos que esta gavilla, este manojo, era un manojo de cebada. Y cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, el maná dejó de caer el mismo día en que se fue ofrecida la gavilla de los primeros frutos. ¿Y por qué es tan importante? Decíamos, porque cada una de estas fiestas son tipo de Jesucristo. La gavilla de estos primeros frutos es tipo de Yahshua, es tipo del Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos como primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y Él resucitó, y Él presentó la gavilla delante de Dios. Por eso María Magdalena no lo pudo tocar. No me toqué, todavía no he subido al Padre. ¿A qué subió al Padre? Porque resucitó el día de primicias y ascendió al cielo a presentar la gavilla de los que hemos resucitado con Él. Desde la eternidad hasta la eternidad, los que hemos resucitado en un tiempo sin tiempo con Él. Adelante. Bien, y luego tenemos del versículo 15 al 21 relatada la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y fíjense qué interesante que acá Dios no dice que cae un día específico, como las otras fiestas, no está exactamente mencionada en el calendario, sino que la menciona que son 50 días después de la ofrenda de primicias. Eso lo dice el versículo 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Y eso tampoco tiene sentido la discusión, porque hay una discusión a qué día de reposo se refiere. Si al día de reposo, el comienzo de panes sin levadura, o al día de reposo semanal. Pero está muy fácil explicado ahí mismo, en esta lectura de Levítico. Si dice que las 7 semanas terminan un día de reposo semanal, y al día siguiente
es el día de Shavuot o Pentecostés, para que termine un día de reposo semanal, no se puede contar el miércoles, a partir de un miércoles, de un jueves, de un viernes, o lo que sea, cuando fuera el día de feriado de primicia, ¿cómo es? De panes sin levadura. El día de panes sin levadura puede caer cualquier día, depende de cómo salga la luna. Entonces, va a ir variando y es muy raro, o puede caer o no caer, que en las 7 semanas completas caiga un día de reposo semanal. La única manera de que caiga un día de reposo semanal es contar de atrás para adelante y que comience un primer día de la semana, que fue cuando resucitó Jesús y fue las primicias. Si comienza el conteo, la cuenta del Homer, un primer día de la semana, vamos a ver que yendo 7 semanas para adelante va a caer un Shabbat, un séptimo día, y el día es más un día, al primer día de la semana es el día de Pentecostés. Si no se entendió, el año que viene con más tiempo lo vamos a explicar más profundamente, pero quiero desbaratar todas estas cosas que la religión nos mete para negar a Jesucristo. Exacto. Porque si nos cambian el día de primicias y lo meten después de la resurrección de Jesús. Claro, porque lo están metiendo, que empieza el día siguiente al primer día de panes sin levadura, entonces están diciendo que Jesús no estuvo 3 días y 3 noches. Siempre, todo lo que la religión hace, lo que Satanás hace a través de la religión, es tratar de negar al Hijo de Dios. Siempre. Entonces, aún cambiando las fechas, lo que está haciendo, como decir que murió un viernes y resucitó un domingo, cambiar la fecha es una obra satánica para negar que Jesucristo es el ungido del Padre, es el Hijo de Dios que vino a redimirnos. Y cambiar la fecha del día de primicias, nos cambia también Shavuot o Pentecostés, está basado en negar que Jesucristo es el ungido del Padre. Claro, es el Mesías. Es el Mesías. Bien. Y con estas 4 primeras fiestas se cierra lo que llamamos una temporada de fiestas, y es importante destacar que esas 4 fiestas fueron ya cumplidas por Yeshua. Bien, ¿por qué? Fueron cumplidas por Jesús. Le voy a poner otra vez una plaquita ahí en su pantalla, ahí está, y es Pascua fue su muerte, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, su muerte. Después, panes sin levadura, Él murió y fue sepultado para sacar la levadura del pecado, por eso dice el Cordero de Dios, que hace que saca la levadura del mundo. Saca la levadura del mundo, quita los pecados del mundo. Y primicias es al tercer día, el primer segundo del día de primicias, Él resucitó, entonces, como primicias de los que resucitaron. Entonces, Jesús cumplió esas 3 fiestas, pero nos quedan 4. Nos queda día de trompetas. Y Shavuot, perdón, me salté. Shavuot, 50 días. Ustedes no se vayan de acá de Jerusalén, dijo Hechos capítulo 1. No se vayan de Jerusalén, quédense acá hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder para ser testigos. Recibiréis poder. Bien, entonces, ahí está. 50 días después de primicias, de su resurrección, tenemos Pentecostés, Hechos capítulo 2. Ahí tenemos las 4 primeras. Faltan 3. Las 3 que faltan no están cumplidas todavía. Que es fiesta de trompetas, día de expiación y fiesta de los tabernáculos o cabañas, y el 8º día, si que la queremos separar. Entonces, para explicarlo, porque el tiempo se nos ha corrido, el día de trompetas es la segunda venida de Cristo. Porque sonará la trompeta, dice la Escritura. Sonará la trompeta. Y los muertos resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes y viviremos con Él para siempre. Sonará la trompeta. Acuérdense, sonará la trompeta, como en la parábola de las 10 vírgenes. Eso es el día 1 del mes séptimo. El día 10 del mes séptimo tenemos Yom Kippur o día de expiación, el día del juicio final, allá al tribunal del Señor, seremos juzgados, y después de encontrar nuestro nombre escrito en el libro de la vida, en el juicio, seremos salvos, y en el día 15
del mes séptimo vienen las bodas del Cordero, que la boda hebrea duraba 7 días, así que tienen los 7 días de la boda del Cordero, o Sukkot, o tabernáculos, y después viene el octavo día, que es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, la nueva Jerusalén, lo tienen ustedes en pantalla. Entonces, vamos a avanzar, pero como siempre nos vamos a pasar 5 minutos más de las 11:30, como para que Ada nos explique algo sobre el versículo 22. ¿Qué hace semejante versículo metido en el medio de todas las fiestas? El versículo 22, miren el versículo 22. ¿Qué hace ese versículo ahí? Dice, cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo, Yahweh, vuestro Dios. ¿Qué tiene que ver eso, Ada? Bien, tiene que ver con la palabra hebrea que se dice o se menciona como sedaká, que significa solidaridad. Y tiene la raíz en la palabra sedek, que es justicia. Por lo tanto, sedaká combina solidaridad y justicia. ¿De qué se trata esto? Esto de dar es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. La ayuda a quienes necesitan no es entonces un acto de bondad, sino que es una obligación ética, un acto de justicia conforme a varios textos. Por ejemplo, Levítico 19:9 dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero los dejarás, yo, Yahweh, vuestro Dios. Entonces fíjense, como estaban relacionadas estas fiestas con las cosechas, es por eso que después de una de las fiestas, de Shavuot, justamente, es que aparece este versículo. Obviamente el regocijo de la cosecha se expresaba en caridad hacia los pobres. Y vemos acá mencionadas dos formas de sedaká. Dice, por un lado, dice que el dueño del campo era el que debía dejar los rincones sin espigar. Entonces el dueño del campo no debe involucrarse en la distribución. Debe abstraerse de toda acción y dejar que sean los pobres los que lo tomaran por sí mismos. Esto tiene por objeto, el objetivo es hacer que el propietario del campo entienda que él no es la verdadera fuente de la beneficencia. Que no es el dueño. No es el dueño de eso que él está dejando. Simplemente fue el conducto a través del cual va a entregar esa bondad. Por lo tanto, se trata de tener conciencia de que toda nuestra riqueza y prosperidad emana del Creador. En consecuencia, las porciones que el Creador designó para los pobres deben ser vistas como algo que pertenece al pobre y no a nosotros. Por lo tanto, decimos, nada de lo que tenemos es nuestro, todo es del Señor. Bien, y no sé qué más podríamos... Bueno, hablamos de la fiesta de las trompetas, versículos 24 y 25, después del 26 al 32, día de expiación, del 33 al 43, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, y solamente referimos con relación al capítulo 24, como para concluir, Ada, lo del capítulo 24 es muy importante porque habla de la menorá o del candelabro. Y no podemos dejar de mencionar esto, aunque nos pasemos unos minutos, acerca de la menorá o de candelabro y los panes de la proposición. Pero fundamentalmente nos quisiéramos detener un poquito en la menorá o el candelabro. ¿Vieron? Ustedes entraban en el lugar santo, solamente el sacerdote, el pueblo no podía entrar, solamente los sacerdotes, o sea, todos nosotros que somos un reino de sacerdotes y gente santa, podemos entrar en el servicio sacerdotal, después de haber pasado por la cruz de Cristo, el lavacro, la palabra de Dios, y entramos al servicio sacerdotal. Estaba la mesa de los panes de la proposición a la derecha, en el frente contra el velo el altar de oro del incienso, y a la izquierda el candelabro o menorá con 7 brazos. Entonces, la menorá debía ser alimentada con
aceite de olivas machacadas provistas por el pueblo, por la congregación. Y nos olvidamos de eso otra vez, por la congregación. Entonces, es la mutua edificación en la palabra de Dios, no es la mutua edificación sobre cualquier cosa. La mutua edificación en la palabra de Dios, en una reunión congregacional, estamos proveyendo el aceite para el encendido de la menorá. Además, sabemos que Jesucristo fue esas aceitunas machacadas la noche que fue entregado justamente en el Monte de los Olivos. Entonces, debemos hacer como hacían los sacerdotes, que debían preparar esas luces y encender esas luces. Nosotros como sacerdotes, ministros del Evangelio, decía uno, debemos hacer que la luz se extienda y brille mediante la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, y de esa manera se mantiene la lámpara hoy encendida en medio de su congregación. Como dice esa canción, la lámpara está encendida. Entonces, solamente queremos decir para terminar que los 4 elementos presentes en el encendido de la menorá, los 4 elementos presentes en el encendido de la menorá son, primero, el olivo, que es Israel, al que nosotros fuimos injertados por Jesucristo, el buen olivo, y nosotros hemos sido injertados en Israel. La segunda cosa presente es el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Siempre. La tercera cosa son las lámparas, las 7 lámparas, que es símbolo de la Torá de Dios, mediante la cual se manifiestan los 7 Espíritus de Dios, que es tema para otra enseñanza. Y la cuarta cosa es la luz que emana del candelabro, de la menorá, que es figura de Jesucristo, quien es la luz del mundo, como él dijo en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con esto creo que terminamos hoy, nos queda la mitad sin desarrollar, pero ustedes tienen... el resto del día. Han tenido toda la semana. Exacto. Y tienen ahora el resto del día como para seguir en esta cita con Dios de cada 7º día y cita con los hermanos de la congregación para escudriñar las Escrituras y, como dije recién, machacar las aceitunas para sacar el aceite fresco en la mutua edificación en cada congregación. Bendiciones para todos. Gracias por estar, Dios los bendiga, disfruten y edifíquense en este día de reposo. Nos vemos la semana que viene. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona.
Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.